Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre múltiplos y divisores. Seguramente ya vieron algo en primaria, vamos a repasar y ampliar un poquito los conocimientos. Bueno, vamos a decir que un número natural A, puse A porque es cualquier número, es múltiplo de otro número cualquiera natural B si se cumple que A está en la tabla de B. Bueno, esto también significa que B es divisor de A. Vamos a verlo en un ejemplo para que se entienda un poquito más. Por ejemplo, el número 24 podemos decir que es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 24 está en la tabla del 3. Es decir, que va a existir un número que multiplicado por 3 me dé 24. Ese número obviamente es el 8, ya que 3 por 8 es 24. ¿Está bien? O sea, decir que un número es múltiplo de otro, es decir que está en la tabla de ese número. Otra forma, para saber si es un múltiplo, es ver que tiene un resto cero en la división. En este caso, si hacemos 24 dividido 3, me va a dar 8 y me da resto 0 la división. Hay que hacer la cuentita acá, me tienen que mostrar en ese caso. Como 24 es múltiplo de 3, también podemos decir que 3 es divisor de 24 o que 24 es divisible por 3. Vamos a ver otro ejemplo. 48 es múltiplo de 6. Dijimos que para que 48 sea múltiplo de 6, tiene que estar en la tabla del 6, ¿no? Y efectivamente, sí va a ser múltiplo de 6, ya que 48 está en la tabla del 6, ¿no? Si hacemos 6 por 8, me da 48. Esto es lo mismo que decir que 48 es divisible por 6 o que 6 es divisor de 48. Bueno, hasta ahora parece muy simple, pero podemos a veces toparnos con problemitas que no son tan sencillos. Por ejemplo, en el problema 1 me dice, el número de 15 cifras, no lo voy a leer, me parece este número largo, ¿será múltiplo de 3? En el punto 2, utilizando los dígitos 4, 5, 6 y 7, voy a escribir todos los números de 4 cifras, pero que sean múltiplos de 5, cifras distintas. Bueno, en estas actividades son un poquito más complicadas, vamos a necesitar un poquito más de ayuda. Bueno, para esto lo que vamos a aprender ahora son los criterios de divisibilidad. ¿Qué son estos criterios? Son reglas que nos van a ayudar a saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división. Van a ver que es muy simple y a simple vista vamos a poder ver si un número es divisible por otro. Bueno, ¿cuándo un número es divisible por 2? El primer criterio, el del 2, nos dice que un número es divisible por 2 si la última cifra es par. Acuérdense que los números pares son 0, 2, 4, 6 y 8. Por ejemplo, el número 123.456 es divisible por 2 y 3.457. Bueno, siguiendo el criterio, lo que hay que mirar es la última cifra. El primer número termina en 6. Entonces, como la última cifra es par, el número va a ser divisible por 2. ¿Está bien? O múltiplo de 2, que es lo mismo. Para el segundo número, fíjense que la última cifra es 7. No terminó en número par en este caso. Entonces, 3.457 no va a ser múltiplo de 2, porque no termina en cifra par. O sea, el criterio del 2 es muy simple, solamente miramos la última cifra. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Vamos a dar un ejemplo. Queremos saber si 12.321 es divisible por 3. Como dice el criterio, en vez de hacer la división, voy a sumar las cifras del número. 1 más 2 más 3 más 2 más 1 y me fijo el resultado. Según el criterio,
si la suma de las cifras me da un múltiplo de 3, entonces el número va a ser divisible por 3. Fíjense que la suma me dio 9. Como 9 es un múltiplo de 3, entonces el número 12.321 va a ser divisible por 3. Vamos a ver qué pasa con el segundo número. Voy a hacer lo mismo. Para ver si es divisible por 3, siempre sumamos las cifras. Sumo las cifras, me da 22. 22 está en la tabla del 3. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. Me pasé, ¿no? No está en la tabla del 3. Así que como 22 no es múltiplo de 3, entonces el número 1579 no va a ser divisible por 3. Por 4. Un número va a ser divisible por 4 si las dos últimas cifras son un múltiplo de 4. Veamos un ejemplo. El siguiente número, 111.132, ¿es divisible por 4? ¿Y el número este? Vamos a mirar las últimas dos cifras, dijimos, ¿no? En el primer caso termina en 32. 32 está en la tabla del 4. Como termina en 32 y 32 es múltiplo de 4, entonces el número sí es divisible por 4. Solamente miramos eso. En el segundo caso, fíjense que termina en 10. Como 10 no es múltiplo de 4, entonces este número no va a ser divisible por 4. ¿Cómo saber si un número es divisible por 5? Esto creo que es el más sencillo. Va a ser divisible por 5 si el número termina en 0 o en 5. La última cifra tiene que ser 0 o 5. Por ejemplo, todos estos números, como terminan en 5 o en 0, van a ser divisibles por 5 o múltiplos de 5. El criterio del 6 me va a decir que es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Bueno, ya vimos la del 2 y del 3. O sea, esto significa que tiene que pasar lo que pasaba con el 2 y con el 3. Acuérdense que para que sea múltiplo de 2 o divisible por 2, tiene que terminar en cifra par, y para que sea divisible por 3, la suma de las cifras me tiene que dar un múltiplo de 3. Bueno, vamos a agregar algunos más. Primero un ejemplito. Este número, ¿será divisible por 6? 222.222. Bueno, entonces vamos a mirar si es divisible por 2. En este caso sí, porque termina en cifra par. Y después me tenía que fijar que además de eso sea múltiplo de 3. Así que vamos a ver que sí, porque la suma de las cifras me da un múltiplo de 3. Si sumamos todas las cifras del número me da 12, y 12 está en la tabla del 3. Entonces, como el número es múltiplo de 2 y de 3, también va a ser múltiplo de 6. Pasamos a los múltiplos de 8. Un número es divisible por 8 si las tres últimas cifras son un múltiplo de 8. Vamos a ver un ejemplo. Tengo este número largo y feo. Y como dice el criterio, vamos a mirar las últimas tres cifras. Miramos las últimas tres cifras, 136, y vamos a ver si son un múltiplo de 8. Si esto es múltiplo de 8, entonces significa que todo el número va a ser divisible por 8. En este caso, bueno, no nos queda otra que hacer la división, pero va a ser una división muy sencilla. Agarro el 13, 8 por 1, 8, al 13, 5, bajamos del 6, 8 por 7, 56, resto 0. Como me dio resto 0, 136 va a ser múltiplo de 8. Como las últimas tres cifras son un múltiplo de 8, entonces el número va a ser divisible por 8. Y el último, un número va a ser divisible por 9 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 9. Esta regla es parecida a la del 3, ¿no? Muy parecida. Vamos a ver un ejemplo con este número. ¿Será divisible por 9?
Vamos a sumar las cifras y nos fijamos si el resultado está en la tabla del 9. 36, ¿está en la tabla del 9? Sí, ¿no? 4 por 9 es 36. Entonces, como 36 es múltiplo de 9, el número va a ser divisible por 9. Bueno, les propongo, si llegamos hasta acá, que armen un resumen con todas las reglas, los criterios de divisibilidad para tenerlos a mano para las actividades que les voy a dejar después. Bueno, vamos a resolver los problemitas que habían quedado entonces, que yo les propuse al principio. El primero me preguntaba si el número de 15 cifras que tenemos acá era múltiplo de 3. Fíjense que si tuviéramos que hacer la división sería muy largo, ¿no? Pero ahora sabemos por los criterios que si es múltiplo de 3, entonces la suma de las cifras me tiene que dar un múltiplo de 3, ¿no? Así que vamos a sumar todas las cifras y ver qué pasa. Si sumamos 15 veces 1, me da 15. Como 15 está en la tabla del 3, vamos a ver que este número sí va a ser múltiplo de 3. Entonces la respuesta sería esa. El número sí va a ser múltiplo de 3 porque la suma de sus cifras me da un múltiplo de 3. Y me ahorro con el criterio de hacer toda esa cuenta, de dividir por 3. En el punto 2 me pedía que utilizando los dígitos 4, 5, 6 y 7, escribamos todos los números de 4 cifras distintas que sean múltiplos de 5. Bueno, seguramente serían un montón, ¿no? Pero ahora con los criterios ya sabemos que para que sea múltiplo de 5, tiene que terminar en 0 o en 5 el número. Así que yo ya sé que acá atrás, sí o sí, tiene que ir el 5, ¿no? Si no, el número nunca va a ser múltiplo de 5. Así que lo que tendríamos que hacer es, los números que restan, como no se pueden repetir, tendríamos que acomodarlos en estos 3 espacios, ¿no? Me pedía un número de 4 cifras, múltiplos de 5. Bueno, tendríamos que acomodar los dígitos 4, 6 y 7 de todas las maneras posibles, para ver todos los números que se pueden formar múltiplos de 5. Acá hay que encontrar alguna manera de ordenarse siempre. Yo voy a empezar con los que comienzan con 4. Si el número empieza con 4, en la siguiente rayita puedo poner el 6 y el 7. O al revés, ¿no? El 7 o el 6. Ahí formé dos números, que son múltiplos de 5 porque terminan en 5. Ahora voy a elegir los números que empiezan con 6 para ordenarme. Entonces acá en los otros espacios puedo poner el 4 y el 7 o el 7 y el 4. Y por último, los números que comienzan con 7. Acá me quedaría para poner el 4 y el 6 y el 6 y el 4. Así que de esta manera, fíjense que busqué muchos menos. Si no, no hice toda la lista y los dividí por 5. Yo sé que con que terminen en 5 ya bastan para que sean múltiplos de 5. Entonces, la respuesta es que hay 6 números posibles que cumplen con las condiciones. Bueno, cualquier consulta me la envían al muro, espero que se haya entendido y les voy a dejar algunas actividades para practicar. Saludos.